Hoy vamos a hablar del mecanismo rueda de Cajales-Linterna en libros técnicos europeos del siglo XVI. Soy Miguel Ángel Sebastián, profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industriales de la UNED y miembro del equipo de Patrimonio Industrial del Departamento de Ingeniería, Construcción y Fabricación de la UNED y del Grupo de Trabajo PATRIF de la Sociedad de Ingeniería y Fabricación. El desarrollo de contenidos de esta exposición según el presente índice y sin más entramos en el apartado primero de introducción. La transmisión de movimiento y esfuerzos es una de las partes esenciales de cualquier máquina compuesta. Un sistema de transmisión realmente es algo que transforma un movimiento entrante en un movimiento saliente. Es una especie de caja negra, como se muestra en el esquema de la figura de abajo, y tiene que haber pues, un cambio entre el movimiento entrante y saliente, o bien un cambio de velocidad, de sentido, de esfuerzos, etcétera, para que pueda haber una cierta ventaja o una razón de ser a este mecanismo. Uno de los mecanismos de transmisión de movimientos giratorios síncronos más utilizados durante el desarrollo histórico de la tecnología de la humanidad es este de la rueda de Cajales-Linterna, que se va a presentar en la clase de hoy. Aquí se ve un esquema, el movimiento entrante giratorio, y el movimiento saliente también. El árbol entrante es solidario a la rueda de Cajales, a una corona con espigas, y el saliente a una linterna. Ahora veremos un poco más en detalle estos elementos. No es del Renacimiento este mecanismo, sino que ya está documentada su utilización tanto en civilizaciones romanas como chinas y árabes. Si bien en el Renacimiento tuvo una especial utilización y sobre todo gracias al desarrollo de la imprenta está documentado en tratados técnicos. Ya aparecen los manuscritos de Leonardo da Vinci y de otros técnicos de la época. Aquí se puede ver una maqueta que se tiene sobre las máquinas de la exposición de máquinas de Leonardo da Vinci que hay en el molino de Mora Bassa, cerca de Pavía, en Italia, en el que hay dos conjuntos o tres conjuntos de ruedas de Cajales linterna. Es el precursor, este mecanismo es el precursor de los posteriores y actuales transmisiones por engranajes, bien entre ejes paralelos, como es el caso de la izquierda, o bien entre ejes perpendiculares con engranajes cónicos, como es el caso de la derecha. El principal elemento, entrando ya en la segunda parte, en el segundo apartado de la presentación, el primer elemento que vamos a ver es la linterna balaustre, que es una rueda pequeña que está formada en principio bien por dos tapas circulares unidas por barrotes de madera, que son con los que engranan los dientes de la rueda, o bien por un cilindro enterizo que tiene muescas para que pueda engranar con los dientes también de la rueda. La denominación linterna se debe a su parecido con las linternas de mano o farola utilizada y conocida, y también se podría denominar de jaula de ardilla, tal como se ha hecho con los motores eléctricos, con el dispositivo de los motores eléctricos, que tiene una tipología parecida. En la foto de la izquierda se puede ver un mecanismo actual, se puede apreciar el desgaste que tienen los barrotes, y se puede ver también los zunchos metálicos que le dan una mayor solidez y evitan que se abra la madera de los elementos superiores e inferiores. En la arquitectura también se utiliza el nombre de linterna para el cierre de las cúpulas, cierre con iluminación, también por la forma parecida que tiene a la linterna de mano que habíamos dicho. Por otra parte, hay que indicar que la palabra cajal no figura en el diccionario de la lengua española de la RAE, pero sí, entramos en caja, hay una acepción, precisamente la 10ª, que dice hueco o espacio en el que se introduce algo. Por ejemplo, la caja en que entra la espiga de un madero. Esto ya cuadra, esto ya no sirve. Es decir, que cajal hace referencia a esos agujeros que se hacen en la rueda en los que se incrustan los dientes.
También, según varios autores, cajal deriva del término catalano-aragonés casal, variante de la palabra catalana queixal, que significa muela. Por tanto, decir rueda de cajales es tanto como decir rueda dentada o corona dentada, que son los términos que se utilizan actualmente al referirnos a los engranajes. A la rueda de cajales y al conjunto de mecanismos rueda de cajales linterna se le suele denominar vulgarmente rueda catalina, y ello por dos motivos. El primero es el onomatopéyico, porque el ruido que hace este mecanismo cuando funciona es algo así como cata, 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 o también puede hacer catrín, 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 o caterín, 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 caterín. Según el idioma, esto apunta a caterín, a Catalina. Y entonces por eso rueda catalina, pero también se dice que Santa Caterina de Alejandría hacia el año 300 fue martirizada sometiéndola a una rueda con dientes, a una rueda dentada, pero por un milagro se rompieron esos dientes y al final fue martirizada, fue matada con una espada o puñal. Por lo cual, en las representaciones pictóricas de Santa Catalina siempre tiene los dos atributos de su martirio, como son la rueda dentada. En el caso de más abajo, de la figura de la izquierda, se ve que los cuchillos son periféricos, o en la de la derecha los cuchillos son perpendiculares, más en forma corona, perpendiculares a 90 grados al plano de la rueda. Y luego la espada o cuchillo respectivamente. Entrando en el apartado tipología y análisis de transmisiones por rueda de cajales linterna, indicar que existen, ya lo hemos visto, dos disposiciones de los dientes de la rueda de cajales. La rueda de cajales a la redonda, que es cuando los dientes son coplanarios con el eje de la rueda, y rueda de cajales o corona de cajales cuando los dientes están a 90 grados, son perpendiculares al plano de la rueda. Por otra parte, según que el árbol conductor sea la rueda o la linterna, se tendrá que de amplificación o de reducción. Generalmente hay alguna excepción, pero generalmente el número de dientes de la rueda es mayor que el número de barrotes de la linterna. En el caso de la izquierda se ve que la rueda de cajales es la conductora, y en la derecha se ha puesto de tal manera que se indica que el árbol conductor es el de la linterna. En este caso, al tener menos dientes, el giro de árbol conducido va más despacio que el conductor, por lo cual se trata de una transmisión reductora, mientras que en el caso anterior era una transmisión amplificadora. En este caso concreto, de rueda de cajales a la redonda, para transmisión entre árboles paralelos, se puede contar o extrapolar que la rueda conductora tiene 28 dientes, mientras que la linterna tiene 12 barrotes. Esto hace que la relación de transmisión sea 7:3, es decir, 2:33:1. Esto es tanto como decir que cada 2:33 vueltas que da la corona, que cada vuelta que da la corona, la linterna gira 2,33 vueltas. Es una transmisión de amplificación, por tanto. En este otro caso, se tiene una rueda de cajales o corona de cajales ordinaria, la transmisión es entre árboles a 90 grados y aquí la rueda tiene unos 40 dientes, mientras que la linterna 14 barrotes, por lo cual la relación de transmisión es 40 entre 14, es decir, 2,86:1. Es de amplificación, ya que cada giro que da la corona, la linterna hace 2,86 giros. Estos números raros de 2,33,3 y 2,85,71 es bueno que los tengan, porque indican buen diseño y que se conoce bien el funcionamiento del mecanismo y se está reduciendo el desgaste. Es decir, si la relación en ambos casos fuera 40-20, cada 2 vueltas coincidiría el mismo diente con el mismo barrote, y eso haría que pequeñas imperfecciones geométricas, tanto de los dientes como de los barrotes, provocaran un desgaste mayor en el mismo sitio, mientras que en este caso, al ser números
números más raros y no enteros, la coincidencia entre dientes iguales pasa cada muchas más revoluciones, con lo cual se disminuye el desgaste y se favorece la vida de ambos componentes, tanto de la rueda como de la linterna. Este criterio de diseño está implantado desde entonces y se viene utilizando cuando se diseñan las actuales transmisiones por engranajes. Este tipo de transmisión tiene bastantes limitaciones. Entre otras cosas, puede verse que son simplemente unas espigas de madera las que transmiten la potencia, por lo cual que están encajadas en un cuerpo también de madera. Es una transmisión ruidosa. Recordemos que incluso se la denominaba en función de su ruido, y sin embargo tiene algunas ventajas porque no requiere gran precisión en el montaje, absorbe pequeñas deformaciones o pequeñas irregularidades geométricas, y también puede funcionar no estrictamente en 0 y 90 grados, sino puede tener algunas inclinaciones entre el eje conducido y conductor, que puede tener inclinaciones incluso de hasta 20 grados. En el caso concreto de los molinos de viento, un dispositivo que ha venido utilizando este mecanismo desde la Edad Media, desde finales de la Edad Media hasta la actualidad, en España desde la Edad Moderna, desde 1600 aproximadamente hasta la actualidad, ese ángulo alfa indica la versatilidad que tiene el mecanismo a poder escapar de la perpendicularidad exacta. El mecanismo es ese, en el cual la rueda de cajal está asociada a las aspas, mientras que la linterna está asociada a las muelas, a las ruedas del molino. En el caso de determinados molinos, el de Barataria de Alcázar de San Juan, Ciudad Real, el ángulo alfa de 6 grados, en el Verde Gabán de Consuegra, Toledo, 8 grados, el Antonio Pérez, Villablanca, Huelva, 13 grados, y el de la Cruz de Conil, en Vejer de la Frontera de Cádiz, 20 grados. Los dos primeros son de aspas y lonas, y los dos de la derecha son de velas. Entramos en el siguiente apartado, que es ver los tratados técnicos del renacentista del siglo XVI, que ya lo apuntaba el propio título de la sesión de hoy. Tenemos tres, el primero de ellos de Re Metálica, publicado en Basilea en 1556, un año después del fallecimiento de su autor, George Bauer, conocido como Georgius Agricola, su nombre latinizado. Representa la tecnología y la minería centroeuropea. El siguiente no es un libro impreso, es un manuscrito de autor anónimo, un manuscrito que se encuentra en la Biblioteca Nacional de España, autor anónimo, pero que se atribuye por una parte de estudiosos a la escuela de Juanelo Turriano y por otra al matemático ingeniero aragonés Pedro Juan de Lastanosa. Es un libro bastante conocido, muy influyente, que nos permite conocer muy bien la tecnología de máquinas de finales del siglo XVI en España. Y un poco posterior es Le diverse artificiose machines, publicado en París, en edición bilingüe italiano-francesa por el capitán ingeniero italiano Agostino Ramelli. Entonces, con ello se ve un poco la tecnología centroeuropea, la española y la italo-francesa, con lo cual se está barriendo a lo largo de medio siglo las tecnologías preponderantes en el occidente europeo. De Re Metálica, en su libro 16, que tiene 167 páginas y 51 ilustraciones, pues describe la rueda de cajales, que la llama Tympanum dentarum, o tambor dentado, y la linterna Tympanum connefusi costan, tambor que consta de barras tipo uso, o tapas, o sea, barras cilíndricas o alargadas. De las 50 ilustraciones que tiene ese libro, 9 representan máquinas que incorporan el mecanismo rueda de cajales linterna, 4 para accionamiento humano, 3 para accionamiento por caballerías, por animales de tiro, y 2 para el accionamiento por rueda hidráulica. En uno de los casos el mecanismo de transmisión es reductor y en todos los demás es de amplificación. Este es un ejemplo de una figura
de red metálica, en la que se ve que con accionamiento manual se está moviendo una rueda dentada, que a su vez mueve una jaula, o sea, es decir, una linterna, asociada a un tambor que hace subir las cuentas, o sea, los elementos ovalados de una bomba paternoster, es decir, lo podemos llamar modelo Rosario, en la que a través de cadenas se alternan unas cuentas que son las que empujan el agua hacia arriba. En este caso, los dientes de la rueda es 20, el de los barrotes es 12, con lo cual la relación de transmisión es 1,67. Los 21 libros de los ingenios y las máquinas, en su libro 11, trata de las diversas maneras de molinos y taonas. Este libro tiene 63 figuras y de ellas 11 incluyen el mecanismo rueda de Cajales linterna. Este libro está escrito en castellano con multitud de términos de la Corona de Aragón, lo que a algunos les ayuda a darle la paternidad del libro a Pedro Juan de Lastanosa, que era natural de Monzón, Huesca, frente a la opción que era del taller o del estudio de Juanelo Turriano, italiano afincado en Toledo. Utiliza comúnmente el término Casales, rueda de Casales y linterna. De las 11 ilustraciones de molinos que hay en el libro 11, 9 representan máquinas que incorporan este mecanismo rueda de Cajales linterna, es decir, que está muy implantado este mecanismo en este manual. 6 se accionan por rueda hidráulica, una por aceña de barcas y por último una por gravedad. Todos los casos son transmisiones de amplificación. Este es el caso de una taona, un molino de sangre, que tiene un doble mecanismo, está accionada por un asno. Se ve que hay dos compartimentos, la zona de molienda y la sala de máquinas, por decirlo de alguna manera, que no está el accionamiento. Hay que entender que tanto el accionamiento como la molienda tienen que ser horizontales. La molienda, para evitar la gravedad, si estuvieran verticales las ruedas no tendría sentido, y lo mismo el caminar circular del asno. Y hay, por tanto, dos cambios de sentido a través de dos ruedas de Cajales de corona. Es decir, en el primero se está pasando del árbol vertical al árbol horizontal, que es solitario, a la segunda rueda de Cajales, y este a su vez lo transforma a la linterna en un nuevo árbol vertical, que es el que mueve la rueda volandera. Aquí la amplificación total es de 6,67 a 1, es decir, por cada giro que da el asno se mueve la rueda del molino, la muela, se mueve 6,67. En el tercer tratado de Diverse Artificial Machines, esta obra se estructura en base a fichas y además en paralelo la ficha en francés y la ficha en italiano. Es un libro en ese sentido muy fácil de leer e identificar las máquinas. Se utiliza mucho el mecanismo en rueda de Cajales linterna, pero muchísimo. Pero lo que pasa es que aquí solo se van a considerar 9, para no exagerar la participación de este mecanismo. Solo 9 del mecanismo rueda de Cajales linterna, de los cuales 4 es con accionamiento humano, 3 por animales de tiro y 2 con accionamiento por rueda hidráulica. En uno de los casos el mecanismo reductor, mientras que el resto de los casos mecanismos de amplificación. Este es un caso por rueda hidráulica, por lo cual hemos visto el primer ejemplo por accionamiento humano, el segundo por accionamiento de caballería y el tercero por accionamiento hidráulico, y ahí se ve una primera linterna que mueve una rueda en corona, pero que esa misma rueda también tiene dientes periféricos, con lo cual mueve a su vez la linterna que está al fondo, que es la que es solidaria a la muela volandera, de este molino de accionamiento hidráulico. El primer mecanismo tiene 14 barrotes y la rueda 36, el segundo la rueda tiene 36 y la linterna 12, con lo cual al final viene a equilibrar una cosa con otra y la velocidad de giro de la muela viene a ser la misma que la de la rueda hidráulica, ya que es 1,17, por cada vuelta que da la rueda hidráulica da 1,17 la muela.
llegamos a los comentarios finales y insistir es que este tipo de transmisión ha sido ampliamente utilizada a lo largo del siglo XVI, es decir, del Renacimiento, lo demuestran los 3 tratados técnicos, la profusión de máquinas basadas en este principio de transmisión que hay en estos manuales, pero no obstante hemos dicho que esto es anterior y se tienen algún grabado, alguna descripción en antiguos tratados árabes, algunos romanos, y muchas veces no solamente una descripción, sino que para un determinado mecanismo era la única solución posible, y también en el extremo oriente, en la cultura china. También hay que considerar que el empleo de este mecanismo no solo es antiguo, sino que ha llegado hasta la actualidad, principalmente mediante dos máquinas, dos dispositivos, que son los molinos de viento y las norias agrícolas. Y con ello ha llegado hasta la mitad del siglo XX, es decir, casi hasta la actualidad. Este es el caso de un molino de viento manchego, el molino Rucio, del Cerro Calderico de Consuegra, Toledo, en el que se ve perfectamente, se identifica perfectamente la rueda catalina y se identifica también perfectamente la linterna, reforzada por esos zunchos. Estos molinos han estado en funcionamiento hasta bien entrado el siglo XX. Y este caso es una noria agrícola del campo de Cartagena. Esta estuvo expuesta en el patio de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad Politécnica de Cartagena y que ha sido utilizada hasta mitad del siglo XX. Apréciese que aquí se ha sustituido el avance tecnológico frente al anterior, que se ha sustituido la madera por hierro, por metal. Pero el mecanismo es muy parecido a este, que está en los 21 libros de Turriano Lastanosa. Es decir, en el fondo pues hay un animal que da vueltas, que mueve una rueda de cajales, a su vez una jaula, aquí es de madera, en la noria que veíamos antes era metálica. La noria esta era metálica, pero en el fondo es lo mismo. Ahí arriba se ve donde estaría el mástil que está uncido a la caballería. Y al final, pues, a través de unos arcaduces, a través de unos recipientes, asciende agua de un pozo. Aquí se ve también una noria de este tipo, una noria agrícola de tiro, que está situada en el término municipal de Mazarambroz, en Toledo, en el camino de Layos, y en la que se ve no solo el mecanismo básico metálico, sino también el desgaste que están teniendo los dientes, que evidentemente cada X tiempo deberían ser ajustados. Se está viendo el desgaste. También tenemos la ventaja que subiendo algo y bajando algo podemos hacer que el desgaste vaya en zonas diferentes, con lo cual la duración de los barrotes puede ser mayor. Es decir, es un mecanismo que admite ciertos juegos para mejorar su supervivencia, para mejorar su duración en servicio. Bueno, este mecanismo fue pensado para madera, luego fue mejorado por los zunchos metálicos y al final fue utilizado en épocas más cercanas totalmente metálico. Este es el precursor inmediato de las transmisiones por engranajes, según el modelo corona-piñón. Corona sería la rueda y piñón sería la linterna o viceversa. Con lo cual tenemos una tradición común desde épocas muy antiguas hasta la actualidad, hasta la tecnología que tenemos en nuestros vehículos, en nuestros coches. Y la experiencia adquirida con este mecanismo ha servido para otros mecanismos a lo largo de la época antigua, del Renacimiento y sobre todo de la época próxima a la Revolución Industrial, en tal que ha permitido diseñar transmisiones tales como las poleas correa y conjunto de transmisiones de engranajes, principalmente trenes de engranajes, caja de cambios, etcétera. Indicar que hay dos grupos de referencias, una de ellas los libros de esos 3 tratados que se han considerado en el trabajo, que son estas dos grupos de referencias, y luego trabajos más actuales sobre historia de las máquinas y sobre utilización de este mecanismo, entre que hay algunos trabajos, algunas aportaciones de nuestro equipo.
También se tienen enlaces web, donde algunos de ellos se pueden encontrar también algún trabajo relacionado con esta línea de investigación y de difusión, como puede ser el blog del equipo de Patrimonio Industrial de la UNED y el grupo de trabajo de la Sociedad de Ingeniería de Fabricación. Pues muchas gracias, y ahí tienen mi correo electrónico por si desean alguna consulta, alguna pregunta en relación con este tema. Muchas gracias a todos.